bendiga. Espero que todos se encuentren sanos en sus hogares, con sus familias. Espero que todos estén bien. Espero que todos estén unidos, todos en un mismo espíritu. Y espero también que todos estén acatando las recomendaciones que nos dan las autoridades sobre esta pandemia. Ahora tenemos escenografía. Y quisiera agradecer a las personas que pudieron responder el cuestionario de la semana pasada. Más que nada el cuestionario es para poder ver qué conceptos no quedaron claros, y si usted quedó con alguna duda, no dude en preguntarme, porque a lo mejor yo no tengo todas las respuestas, pero podemos buscar en algún comentario bíblico, algún comentario exegético, podemos preguntar otras opiniones, podemos leer en diferentes versiones el texto en el cual tenemos dudas. Así que esa es la idea del cuestionario, que podamos poder sacar la mayor cantidad de dudas posibles. Las respuestas de la semana pasada no estaban malas, la gran mayoría. Ahora, cuando pedí que nombraran 3 tipos de Cristo en el Antiguo Testamento, la idea es que me dieran 3 tipos diferentes, no los mismos que había dado yo, pero quizás la pregunta estuvo mal formulada. Y hoy continuaremos con el tema del Evangelio. Vamos a hablar sobre la resurrección de Jesucristo. Lo más probable es que usted hoy esté buscando los huevos con sus hijos, o los esté escondiendo en esta hora, o quizás ya salió a buscarlo. Encuentro que es una buena oportunidad para poder evangelizar a nuestros hijos, poder explicarles lo que es el motivo de este día, lo que es el verdadero significado de la Pascua. Y bueno, la resurrección es el testimonio de las Escrituras que Cristo no solamente murió por los pecados de su pueblo, sino que también resucitó de entre los muertos en el tercer día. La resurrección de Jesucristo es el fundamento del cristianismo. Si Cristo no ha resucitado, entonces el Evangelio es un mito y nuestra fe es inútil. Bien dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 14 y 17, dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y en el versículo 17 dice: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estáis en vuestros pecados. Si la resurrección de Cristo es un hecho histórico, entonces es la gran evidencia y la validación de lo que Él declaraba ser y cumplir a favor de nosotros, y que aquello era verdadero. En muchas ocasiones el mensaje de la resurrección es omitido, no se toma mucho en cuenta. Los predicadores de hoy no predican mucho la resurrección. No sé las razones, podría empezar a especular, podría decir que es un tema complicado, podría decir que quizás es un tema que no aplica a nosotros, siendo un punto de vista bastante equivocado, porque la resurrección de Jesucristo nos involucra completamente a nosotros, está muy conectada con nuestras vidas. Pero el que los cristianos a veces dejemos de prestar importancia a la resurrección o dejar de predicarla no es algo nuevo, podemos leerlo en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios capítulo 15, gran parte de lo que ahora explicaremos se encuentra en este capítulo de esta carta. Es importante que usted pueda leer este capítulo, el capítulo 15 de la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto. En este capítulo se nos muestra que la iglesia en Corinto había olvidado la importancia de esta verdad. Algunas personas incluso la estaban negando. ¿Puedes imaginar algo así, hermano? ¿Puedes imaginar que cristianos no creían en la resurrección de Jesucristo? Por eso el apóstol Pablo le recuerda a la iglesia de Corinto en qué consiste el Evangelio, y presenta este resumen. Él les dice así, entre el versículo 1 y 5:
del capítulo 15 dice: ahora les hago saber, hermanos, el evangelio que les prediqué, el cual también ustedes recibieron, en el cual también están firmes, por el cual también son salvos. Y si retienen la palabra que les prediqué, a no ser que hayan creído en vano, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí: que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. La resurrección de Cristo al tercer día, según la palabra de Dios, es parte esencial del Evangelio. Es parte esencial del Evangelio. De este Evangelio del cual somos llamados a creer para salvación y que estamos de una manera obligados a predicar. Debemos predicarlo. Es un deber predicar y proclamar la resurrección de Jesucristo. En este mismo capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, Pablo responde algunas preguntas. Responde varias preguntas que quizás podríamos hacernos nosotros en algún momento sobre la resurrección. O quizás usted que no conoce a Cristo, que está alejado de Dios, que está alejado de las cosas de Dios, si lee este capítulo puede encontrar respuestas a sus dudas. Nosotros nos enfocaremos en tres preguntas y tres respuestas que el apóstol nos da en esta carta. Todo en la primera carta de Corintios, en el capítulo 15. La primera pregunta que quizás usted podría hacerse hoy es: ¿en verdad ocurrió la resurrección? ¿En verdad ocurrió esto? Y Pablo responde, le recuerda a la iglesia en Corinto, entre los versículos 5 y 9, él dice: se apareció a Cefas y después a los 12. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven aún, pero algunos ya duermen. Después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí. Porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Esto es como si Pablo le dijera a los corintios: ¿no creen en la resurrección? ¿No creen que la resurrección es real? Entonces pueden ir a Jerusalén y preguntarle a los testigos que siguen vivos y han soportado la persecución. Pueden ir y preguntarle a Cefa, pueden ir y preguntarle a Jacobo, pueden ir y preguntarle a estos 500 hombres a los cuales Jesús se les apareció. Pueden ir y preguntarle a las primeras mujeres que lo vieron cuando Jesús resucitó. Pueden ir y hacerlo. Sería muy fácil que yo quedara en ridículo si es que estoy equivocado. Algo así es lo que dice Pablo. Además de esto, Pablo añade su propio testimonio a la lista. Él fue un testigo de la resurrección de Cristo. Él fue transformado de un perseguidor de la iglesia a apóstol del Señor por la gracia de Dios, llegando incluso a trabajar más que los 12 apóstoles. Dice entre los versículos 9 y 10, dice que el apóstol Pablo incluso trabajó más que los otros 12 apóstoles. Los testigos de la resurrección mencionados en 1 Corintios 15 llegaron a cambiar al mundo, fueron capaces de sobrellevar todo por Jesús, fueron perseguidos, fueron martirizados, viajaron por muchos lugares predicando la resurrección de Jesucristo, predicando el Evangelio. Entonces, ¿no es sensato, no es cuerdo creer en el testimonio de estas personas? Si usted, por ejemplo, se encuentra en un juicio, usted está en un juicio, usted es el juez, y llega un hombre el cual es culpado de haber asesinado a una persona. Entonces entra el primer testigo, el cual dice que este hombre no es culpable, sino que todo esto no fue un asesinato, sino que fue un accidente. Y este hombre dice que él es un testigo de lo que ocurrió. Él lo vio, él lo presenció, él estaba ahí. Entonces entra una segunda persona que dice que este hombre es culpable. Este hombre es culpable, dice, porque yo le escuché a tal persona que dijo que esto y que lo vio, que aquí, que allá. ¿A cuál le creería usted? ¿A la persona que lo vio?
o a la persona que solamente lo oyó? Yo le creería a la persona que lo vio, el que fue testigo. Por eso les vuelvo a preguntar, hermano, ¿es sensato creer en estas personas que pudieron presenciar la resurrección de Jesucristo? Ahora, si usted no cree en la Biblia, déjeme decirle algo, que la Biblia, que la Escritura es toda inspirada por Dios. Ya lo dije en la clase anterior, es toda inspirada por Dios. Cuando se usa la palabra inspirada en este texto, viene del griego theopneutos, que quiere decir el aliento de Dios. Entonces la palabra está escrita por Dios, inspirada por medio del Espíritu Santo, quien inspiró a otros hombres que escribieron esto. Por tanto, la Escritura es veraz, es infalible, es inerrante, es el aliento de Dios. Dios la exhaló. Es Él el que hizo la palabra, por tanto todo lo que aquí sale es verdadero. Otra pregunta que quizás usted podría hacer: ¿cuán importante es la resurrección? ¿Cuál es la importancia de la resurrección? Pablo responde a esa pregunta con la siguiente respuesta en 1 Corintios 15, versículos 12 al 19. Él dice: ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos? Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es la fe de ustedes. Aún más somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado contra Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, y todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perdido, están perdidos. Si hemos esperado a Cristo, en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. En otras palabras, Pablo les dice: sin la resurrección de Jesús, el cristianismo es una pérdida de tiempo. Sin la resurrección de Cristo, el cristianismo es una pérdida de tiempo. El famoso escritor de las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, decía: podemos decir que si la resurrección es real, entonces es infinitamente importante. Ahora, si decimos que no es real, entonces no tiene importancia. Lo único que la resurrección de Jesús no puede ser es ser medianamente importante. La resurrección de Cristo o es importante o no es importante, o fue o no fue. La resurrección de Cristo fue, por tanto, es muy importante para el Evangelio y para nosotros. La resurrección de Jesucristo es importante, es sumamente importante. Primero, porque la resurrección de Cristo Jesús prueba que Él es el Hijo de Dios. Dice Romanos 1:4 que Jesucristo fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad. Como resultado, la resurrección de entre los muertos. Si Jesús hubiera muerto y quedara muerto, Él habría sido como millones que venían antes que Él. Habría sido como nosotros, que nosotros morimos y morimos. Pero no sucedió así. Su resurrección prueba que Él es alguien único en la historia del mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Segundo, la resurrección de Cristo Jesús es importante porque confirma la verdad de las Escrituras. La resurrección de Jesucristo confirma lo que decían los profetas, lo que decía el Pentateuco, lo que decían todos los libros poéticos y proféticos. La resurrección de Jesucristo lo confirma. Dice en Isaías 53, versículos 10 al 12, dice: pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento,
el justo, mi siervo, justificará a muchos, justificará a muchos. Eso es muy importante, hermano. Él justificará a muchos y cargará las inequidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes, repartirá despojos porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. Y dice el Salmo 16, versículos 10 al 11, dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo sufra corrupción. Me darás a conocer la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. La resurrección de Jesucristo confirma las profecías de este libro. Por eso es importante la resurrección. Tercero, la resurrección de Cristo Jesús es importante porque, como decía el texto de Isaías, somos justificados ante Dios. Somos justificados ante Dios. Romanos 4:25 dice que fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Las Escrituras dicen que éramos por naturaleza hijos de ira, dice en Efesios capítulo 2, versículo 3, porque hemos quebrantado la ley de Dios. Somos hijos de ira. Y por causa de la justicia de Cristo, Dios tiene que derramar su ira a los que quebrantan la ley. Si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara de esta situación, no pudiéramos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios como Él quiere. La justificación quiere decir o significa que es la prueba de la justicia de alguien. Obviamente no de nosotros. Obviamente no de nosotros. Cuando Jesús murió en la cruz, Él tomó nuestro castigo para que pudiéramos ser justificados delante del Padre. La resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de Cristo por nuestros pecados y nos da acceso a una relación con Él como Él quiere. O sea, justos. Porque Él, por medio del sacrificio en la cruz, nos hizo justos. No porque nosotros seamos justos. El justo por la fe vivirá también. Nosotros vivimos por la fe y somos justos porque Cristo nos hizo justos. La resurrección de Cristo Jesús es importante porque significa que nosotros resucitaremos al igual que Él. Cristo es la primicia de la resurrección de la muerte y su resurrección es el precursor a la resurrección que todos los creyentes experimentarán un día. Pablo dice en esta carta a los Corintios, siempre en la primera carta de Corintios, capítulo 15, dice entre los versículos 20 y 24, dice: lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Lo confirma el apóstol, sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Así como todos mueren porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán una vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha y luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados. ¿Cuándo? ¿Cuándo dice el texto? Cuando Él regrese. Cuando Él regrese, nosotros seremos resucitados. Los cristianos disfrutarán la vida resucitada, al igual que Cristo, con cuerpos glorificados. La resurrección nos da esperanza para una gloria futura, en la cual no estaremos sujetos a la muerte o al pecado, sino que Cristo será glorificado en nosotros y podremos ser como Él y estar con Él. Dice en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? En los tiempos postreros, cuando Cristo vuelva.
Eso dice el apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, en el versículo 3. Tenemos esta herencia. ¿De qué? De ser resucitados. Y es una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. La resurrección de Cristo es importante porque demuestra que Él venció a la muerte. Él venció a la muerte. La muerte es el enemigo de la humanidad. El castigo justo por los pecados de cada uno de nosotros. Eso es lo justo, que nosotros muriéramos por nuestros pecados. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, dice Romanos 6, versículo 23. El índice de mortalidad siempre será 100%. Siempre será 100%. No quedaremos medio muertos, no quedaremos muertos un poco. Usted morirá, morirá. Ningún monto de esfuerzo o poder o riqueza podrá ayudarnos a escapar del alcance de la muerte. Todos tendremos que llegar un día ahí. Ahora, Cristo resucitó porque la muerte no pudo retenerlo, no pudo contra él. Muchos hoy temen a este virus. Muchos temen hoy a este virus, pero no temen porque el virus les pueda provocar algún dolor. No temen porque el virus les deje secuelas. La gente teme al virus porque le temen a la muerte. Es eso lo que el hombre le teme. Pero, óigame usted, que tiene a Cristo en su corazón, y usted que no lo tiene, oiga esto. Nosotros no tenemos que temer a la muerte, ni al castigo de la muerte. ¿Por qué? Pablo dice así, en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, 55, versículos 55 y 57 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice: ¿dónde está tu victoria, oh muerte? ¿Dónde has ganado? No has ganado. La muerte no la ha ganado a Cristo. Y Él, por su misericordia, nos da la victoria también. Jesús mismo dice en Juan capítulo 11, versículo 25, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Jesús derrotó a la muerte. La resurrección de Cristo es importante porque Cristo derrotó a la muerte. Y así podríamos seguir enumerando gran cantidad de puntos o conceptos de la importancia de la resurrección de Jesucristo. Pero la idea no es seguir alargando mucho, la idea es que usted tome atención a lo poco que presentamos aquí. Así que vamos a seguir con las supuestas preguntas que usted se podría hacer respecto a la resurrección. Quizás usted podría preguntarse: ¿cómo debemos vivir a la luz de la resurrección? ¿Cómo debemos vivir si ya sabemos que Cristo ha resucitado y que un día resucitaremos junto con Él? ¿Cómo debe ser nuestra vida? Pablo no solo quiere convencernos de la veracidad e importancia de la resurrección, sino que también hacernos ver cómo debe impactar en nuestras vidas. Cómo es que conocer que Cristo ha resucitado puede cambiar nuestra manera de vivir. Punto 1. Si no existe la resurrección, entonces no tiene sentido perseguir la santidad, ni buscar vivir para el Señor. Y si decimos que creemos en ella, pero no vivimos con sobriedad, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos pensando que tenemos conocimiento de nuestro Señor. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 32 al 34, dice: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, que mañana moriremos. No se dejen engañar, dice. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y dice Pablo: sean sobrios, como conviene, y dejen de pecar, porque algunos no tienen conocimiento de Dios. Para vergüenza de ustedes lo digo.
Hermano, si usted sabe que Cristo resucitó de los muertos y que por causa de su resurrección, usted resucitará cuando Él venga, usted no puede seguir viviendo como viven los impíos. Usted debe dejar de pecar. Usted debe ser sobrio. Usted debe buscar la santidad de Dios. Es eso lo que dice el apóstol Pablo. Si Jesús no resucitó, no tenemos esperanza alguna para nuestras vidas más allá de la muerte. ¿Por qué esforzarnos entonces por hacer el bien a los demás? En última instancia, no valdría la pena amarnos ni ser constantes buscando la justicia en este mundo destinado sobre la muerte. Pero Cristo sí resucitó. Y esta resurrección es nuestra garantía de que hay una esperanza para el hombre después de la muerte. Hermanos, la tumba vacía de Jesús es un adelanto de que su voluntad justa y misericordiosa será consumada en esta tierra. La muerte de Jesús no significó que sus restos deteriorados tuvieran que colocarse en una tumba permanente o fuera de Jerusalén o en Belén o en cualquier otro lugar como lo hacen con nosotros. No quiere decir eso. Un seguidor de Buda escribió una vez: cuando Buda murió, fue de manera tan absoluta que no quedó nada. Murió y murió. No se sabe más de él. Y Mahoma, el fundador del Islam, miles de decenas de personas visitan su tumba en Medina, en Arabia Saudita, no para celebrar su resurrección, sino que para lamentar su muerte. Hermano, sin embargo, hoy, y no solamente hoy, sino que cada domingo, cada día, todos los días de nuestra vida, nosotros celebramos la victoria de Jesús sobre la muerte. Celebramos a un Dios vivo, a un Dios verdadero. En un mundo dañado por el pecado y la maldad, Dios ha triunfado. Solo los que creemos en el Señor Jesucristo, solo los que creemos en su resurrección, podemos decir, como dijo Job en el capítulo 19, versículo 25 al 27, decía Job: pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive. Sé que mi Redentor vive. Y un día, por fin, estará sobre la tierra. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Oh, hermano. Si usted hoy está dudando de la resurrección de Jesucristo, no lo dude. Crea en el Señor Jesucristo. Crea que Él resucitó de los muertos y será salvo. Y será salvo. Y cambie su manera de vivir. Ya no peque más. Y podrá decir, así como dijo Job: yo sé que mi Redentor vive, que un día estará sobre la tierra. Y aunque esté muerto, lo veré. Y lo veré con mis propios ojos. Que Dios les bendiga, hermano. Que Dios les bendiga. Disfruten de este día, acompañados de sus familias. No olviden responder el cuestionario. Y les mando un abrazo a cada uno de ustedes. Que Dios los guarde. Que Dios los proteja. En el nombre del Señor.